¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a CNN Chile. Soy Francesco Gazzella y esto que hacemos para ustedes es Aquí se debate. Vamos a presentar justamente a los tres interlocutores, todos candidatos a constituyente, que de hecho ya pueden proporcionar bastante información a propósito de sus campañas, porque no solamente pueden estar presentes justamente con la propaganda electoral en los medios de comunicación, sino también pueden persuadir a todos los votantes a votar por ellos. Vamos a presentarlos a todos de todas maneras bien rápido para que nos apuremos con el tiempo. Vamos primero con Manuela Arroyo Letelier. Ella es candidata por el distrito 23 independiente, tiene un cupo del partido Igualdad. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Manuela. Hola a todos, a todas, muchas gracias por la invitación. Soy Manuela Arroyo, abogada, candidata a doctora en Derecho y candidata a la constituyente por el distrito 23. Muchas gracias por estar aquí junto a nosotros. También vamos a saludar a Cristian Grill Hill. Espero haberlo pronunciado bien, Cristian. Está difícil. Ya, lo intentamos. Oye, bueno, Cristian es candidato constituyente por el distrito 22 en cupo del Partido de Renovación Nacional. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Encantado de saludarte, Francesco, y de saludar también a los demás candidatos. Bien, y también está con nosotros Luis Barceló Amado, distrito 21. Él es independiente también, pero con cupo PPD de la lista del apruebo. Gracias por estar con nosotros esta tarde también. Muchas gracias a ustedes por permitirme exponer nuestras ideas acá, y saludo también a los otros dos candidatos a constituyente. Bien, vamos a tratar de hacerlo, aprovechar el tiempo al máximo, no es tanto, y como esto es a través de un Zoom, todos sabemos que cuesta muchas veces tratar de contraargumentar, no es bueno interrumpir para que todos nos entendamos, por lo tanto ustedes levantan la mano hacia la cámara y nosotros vamos a ir ordenando justamente quién va hablando. Vamos a partir por Manuela y le quiero preguntar rápidamente, ¿por qué quiere ser constituyente? Bueno, como abogada, como mamá, como mujer, como candidata a doctora en Derecho, como profesora de Derecho Constitucional, creo que hoy día y el 18 de octubre se mostró que Chile quiere un cambio y que existe una oportunidad histórica de cambiar la Constitución. Y esta Constitución debe ir por la justicia social, por el aseguramiento de derechos sociales, por la transformación de un país hacia un horizonte del buen vivir, reconociendo los derechos de las mujeres, reconociendo también la protección de la naturaleza como un horizonte también, y además modificando todas aquellas falencias del sistema, como los sistemas de pensiones, el sistema de salud y todas aquellas trabas que impiden que podamos tener una vida plena en dignidad. Y creo que desde el derecho, desde mi experiencia como mujer organizada en organizaciones sociales y de defensa del medio ambiente y la naturaleza, es que hoy día podemos disputar estos espacios desde el conocimiento, pero también de la experiencia de ser una mujer que día a día lucha por salir adelante dentro de este Chile neoliberal. Bien, Manuela, gracias por tu respuesta. Cristian, ¿por qué quieres ser constituyente? Mira, yo primero que todo recibí como herencia familiar la preocupación por nuestra gente, por nuestro país, por nuestras costumbres, por nuestra diversidad. También soy local, yo nací, crecí y formé mi familia en esta tierra. Soy un orgulloso victoriense, al igual que toda mi familia, por ya 6 generaciones. Nunca he ocupado un cargo político y humildemente creo tener los conocimientos y la experiencia como para hacer un aporte en la Convención Constitucional. Yo soy de profesión ingeniero comercial, pero llevo muchos años estudiando temas relacionados con la estructura del Estado, gobierno y políticas públicas. Soy magíster en gestión pública municipal y desarrollo local y magíster en gestión de gobierno. Y finalmente, y por qué no decirlo, también una oportunidad de trascender, ¿no es cierto?, de trabajar con cariño por el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos y llevar la visión de la región de la Araucanía y de su gente. Muchísimas gracias también por tu respuesta, Luis. Nos quedas tú. ¿Por qué quieres ser constituyente? Muchas gracias. Quiero ser constituyente porque la situación de crisis que hoy estamos viviendo, en que el país está absolutamente dislocado, totalmente fragmentado, con posiciones muy diversas, con múltiples demandas, es necesario la nueva Carta Fundamental, gente que desde sus convicciones pueda llegar a algún tipo de consenso para construir entre todos una constitución solidaria que garantice los derechos sociales, que se constituya en un Estado social democrático de derecho, que garantice, por cierto, algunos derechos mínimos y en forma suficiente, como es el acceso al agua, el derecho preferente e igualitario del agua para consumo humano. Tenemos también los derechos a la vivienda,
a una vivienda digna, derechos a modificar absolutamente el sistema de pensiones para que no siga generando más pobres y también a su vez, ¿no es cierto?, establecer un sistema nacional de educación pública gratuito y de calidad en todos sus niveles. Eso es en general la situación por la cual me motiva a mí participar en este Congreso Constituyente. Tengo la experiencia suficiente, soy una persona que tiene 67 años de vida, he trabajado bastante con todas las clases sociales a través de su experiencia profesional como abogado, egresado a la Universidad de Chile, y además fui 4 años el único gobernador independiente en el país durante el gobierno de la presidenta Bachelet entre los años 2014 y 2018. Experiencia más que suficiente bien, Luis, para poder conversar con todos. Muy bien, tremendos candidatos, tremendos comunicadores, ¿no? Excelentes presentaciones las de cada uno de ustedes. Nosotros le decimos a todos nuestros televidentes que vamos a tener un muy buen debate, sin duda. Ya se presentaron nuestros 3 candidatos. Vamos a hacer una corta, muy corta pausa y volvemos con el debate. Bien, seguimos haciendo aquí Se Debate por las pantallas de CNN Chile. Teníamos presentados a nuestros 3 candidatos que van a iniciar una interesante conversación. Yo lo decía, tienen la oportunidad, por supuesto, de participar de las respuestas de los demás. Les pido como favor, a pesar de la imaginable dificultad de lo que es responder, tratar de ser breve, por supuesto, para que tengamos una conversación real y no pasemos de uno en otro y sea un poco fome. La verdad es que queremos que sea bien interactivo. Bueno, Manuela, voy a comenzar contigo y te quiero preguntar justamente, porque uno podría pensar así bien rápido que la Constitución va a tener 2 grandes capítulos de discusión, una cuestión más de la estructura propia del Estado y del poder en el país, y por otra, lo que siempre se comenta, ¿no? Los derechos y deberes, hasta dónde alcanzan, cuáles son los unos, cuáles son los otros. Y en esa perspectiva, en la segunda, que fue más o menos lo que más escuché de sus presentaciones, ¿cuál dirías tú que son las claves? ¿Qué es para ti lo central que debiera o cambiar o mantenerse, o cuál debiera ser ese espíritu de entender cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestros deberes? Sí, mira, yo creo que es súper importante desde la perspectiva dogmática del derecho. Nosotros proponemos un aseguramiento de un horizonte de un buen vivir. ¿Esto qué significa? Un horizonte, una forma de vivir en dignidad, desde la cual podamos vivir como una sociedad, respetando los equilibrios con la naturaleza y así también respetando la igualdad social y real entre mujeres y hombres, entre personas adultas, mayores, adultas y niñas y niños. En ese sentido hemos identificado 3 pilares muy importantes: el aseguramiento de la justicia social, a partir del aseguramiento de derechos sociales, de un aseguramiento de una justicia fiscal y justicia ambiental así también. Y además hemos planteado 2 ejes más, como una constitución ecológica que respete el acceso, digamos, al buen vivir, a la naturaleza, el acceso a la justicia ambiental, y además una constitución que debe ser feminista, reconociendo el principio del cuidado y del derecho a ser cuidadas, poniendo los derechos de las mujeres en el centro, y por lo tanto creemos que a partir de estos 3 pilares podemos lograr, como bien te decía, un buen vivir como desde la perspectiva del aseguramiento de derechos sociales, estableciendo como ejes principales el derecho humano al agua, los derechos de las mujeres también, y otros derechos colectivos como el derecho a la vivienda, la salud y la educación y a la seguridad social, entre otros. Perfecto. Cristian, ¿te hace sentido la respuesta de Manuela? Sí, por supuesto que hay mucha convergencia. Ahora va a haber muchos temas que hay que discutir. Mira, yo creo principalmente que son muchos más los temas que nos unen que los que nos desunen. Yo creo que, y cuando lleguemos a esos puntos donde tengamos divergencias, tengamos que discutir de qué manera llevar a cabo esto que menciona Manuela, yo espero que prime el amor por Chile, el sentido común y la responsabilidad por sobre, ¿no es cierto?, a veces el peligroso populismo o estos ofertones que a veces se dice. Y espero que la Convención Constitucional no se transforme para algunos en un escenario para poder simplemente llevarla contra en todo y poder figurar de alguna manera. Yo creo que tiene que primar la responsabilidad. También nosotros, si tenemos una constitución demasiado garantista, podemos ponerle una camisa de fuerza al Estado o a los gobiernos futuros para que lleven adelante sus distintas agendas. Entonces, evidentemente que tenemos que garantizar algunos derechos, pero que tiene que ser también con un equilibrio con la realidad de nuestro país, y que esto también no sea un ahogo para nuestro Estado, y que podamos ir cumpliendo lo que realmente digamos en la Constitución. No puede pasar, ¿no es cierto?, que los ciudadanos el día de mañana lleguen a exigir sus derechos a la puerta del Estado y el Estado le diga: mira, me encantaría poder cumplirlo, pero no tengo recursos para hacerlo. Entonces, para que un país crezca, se desarrolle, y para que un país mejore su calidad de vida, todos tenemos que dar lo mejor de nosotros, y eso hay que incentivarlo y no desincentivarlo.
Entonces, evidentemente, hasta donde pueda Chile generar derechos garantizados, por lo tanto, lo podemos discutir, digamos, pero siempre tomando en cuenta la otra parte, la responsabilidad. Perfecto, se entiende súper bien. Le voy a agregar algo a esta discusión, pero por supuesto ese es el tema que le voy a pedir a Luis que también desarrolle. Simplemente que cuando hablamos de derechos, algunos mencionan siempre la contraparte que tiene que ver con la responsabilidad fiscal o qué significa realmente garantizar. Eso te quiero preguntar a ti justamente, Luis. Y si al final del día, para todos estos problemas que son públicos, la respuesta tiene que ser estatal, privada o qué entiendes tú por lo público. Muchas gracias. Primero que nada debo decir que adhiero casi calcadamente a lo que ha dicho Manuela y que en general también con las palabras de Cristian creo ver algunos matices, pero en realidad esos matices se van a discutir en la Convención Constituyente. A mi modo de ver aquí el punto fundamental que hay que entrar a conocer es cuál va a ser el rol del Estado. Ese es el tema. Hoy día tenemos un Estado que simplemente deja hacer y nosotros tenemos construir un Estado que nos oriente a hacer, nos ayude a hacer y que derechamente también cumpla con la función de hacer. Desde ese punto de vista, vamos a ir un poquito también a la dogmática. Hay articulados que no se pueden reeditar esta Constitución, no se pueden reeditar en la próxima Constitución. Me refiero específicamente al artículo 19, número 21 de la Constitución Política del Estado, en el sentido de que el Estado sí tiene las posibilidades, sí puede llevar adelante emprendimientos y no en la situación actual en que se puede hacer solo a través de un quórum calificado. Partiendo de esa base, un Estado activo se va a involucrar en el tema de derechos sociales, derecho a la vivienda, Sistema Nacional de Educación Pública, un buen sistema de salud, y en fin, temas que son del interés de todos nosotros. Hoy día, lo que ha sucedido en los últimos 30, 40 años, es que el Estado, a través del dejar hacer, ha generado situaciones de abuso desmedido. Cuando uno sale a la calle a conversar con la gente, se da cuenta que uno de los tópicos fundamentales que nos plantean es no quieren ser más abusados por las grandes empresas, fundamentalmente. Y a ese punto tiene que ver con mayor regulación estatal. Perfecto, Luis. Ese puede ser una diferencia de enfoque probablemente con otros sectores políticos. También tengo claro, sin duda alguna, a través de la conversación, lo que queremos es llegar a acuerdo de hacerme principios fundamentales. Es el que hacer del Estado. El Estado tiene los mismos derechos que tienen los privados para llevar a cabo emprendimientos. Muy bien. Esa es más o menos la situación en que yo creo que se debe plantear y que va a ser el nudo más importante en la discusión constitucional. A Manuela le pregunto entonces... Sí, Luis, muchas gracias por tu respuesta. A Manuela le pregunto entonces, más o menos también que trates de contarnos ese alcance. Quizás nos puedas dar algún ejemplo, porque hablaste de derecho a la vivienda, derecho a la salud. En esos derechos que tenemos hoy también, hay una suerte de estructura que justamente es un poco lo que describe Luis, para tratar de decirlo quizás un poquito más en simple, de cuál es la participación real de los privados en eso, si son los protagonistas, si el Estado los deja hacer o porque el Estado no lo va a hacer bien, justamente le da la oportunidad al privado. ¿Cómo lo entiendes tú y hasta dónde, cómo lo transformarías? Es que eso me interesa harto. Algunos te iban a decir inmediatamente que quieres que sea privado, estatal. No, no quiero llegar a eso. Quiero simplemente a cómo te lo imaginas tú en real. ¿Cuál es el porcentaje para cada uno? No sé, una cosa así. Sí, bueno, yo creo que es súper interesante cómo superar esta idea tradicional y tan propia de estas, quizás a lo que representan un poco a la derecha y a la socialdemocracia como más centro-izquierda, que representan como las coaliciones del resto de los candidatos, y que dice relación con formas de entender el mundo, la sociedad, los derechos, el Estado, bien anquilosadas como en el siglo XX, entender o que desde el Estado tiene que hacerse o que de los privados, y que en definitiva podemos ir pensando las cosas en la medida de lo posible, cuando en definitiva precisamente han sido esas ideas políticas las que han gobernado durante años en Chile, en los distintos gobiernos,
gobiernos de la nueva mayoría, la concertación y la derecha, pero que en definitiva han logrado mantener y han logrado sostener un sistema de salud, un sistema habitacional, un modelo en definitiva que se ha desentendido de las necesidades y de los derechos de las personas. Y creo que es súper importante desde ahí, yo creo que superar esta idea como privados y Estado, ya que en definitiva esta dicotomía, esta dualidad debe superarse por también la incorporación de otros espacios, de otros protagonistas y de otros sujetos dentro de la escena política. Creo que hoy día, por ejemplo, desde el feminismo que ha irrumpido en las calles desde el 8 de marzo en adelante con marchas masivas, movilizaciones masivas, existe una demanda de las mujeres de pensar en otras formas de organización y otras formas de ejercer los derechos también. En ese sentido, creo que las organizaciones comunitarias, las comunidades, los territorios, desde las organizaciones sociales, las juntas de vecinos, los grupos de mujeres, de pobladoras, de vecinas, grupos profesionales también pueden ir desde sus organizaciones, ir delimitando y participando, por ejemplo, en acciones populares de proyecto de ley, en hacer acciones fiscalizadoras, en participar mediante democracia digital, en también tomar decisiones y que podamos, por ejemplo, tomar plebiscitos. Entonces creo que hoy día queremos construir un nuevo Chile que supere estas contradicciones privado-Estado, dándole protagonismo a los territorios, a las comunidades, a los barrios, a la ciudadanía. Y en ese sentido creo que hoy día debemos como modificar la Constitución que le dé esta perspectiva donde finalmente sean las comunidades las que, por ejemplo, puedan elegir dónde quieran que se ponga un hospital, cómo quieren que funcione este hospital. Manuela. Si, por ejemplo, en la región tenemos muchas comunidades indígenas, cómo que quieren que efectivamente se ejerza una salud intercultural. O, por ejemplo, con el respecto al tema de la vivienda. La vivienda, claro, estamos muy instalados de que la vivienda ¿Manuela? debe ser propiedad, pero tenemos que pensar en otras formas de habitabilidad donde se puedan ejercer estos derechos, como por ejemplo desde los gobiernos locales, generar espacios de subsidios para arriendo o de tener espacios para que las familias que hoy día están en tomas de niños y niñas puedan tener una habitabilidad. Y obviamente siempre desde la conciencia del equilibrio con la naturaleza y de comprender de que hoy día no podemos seguir construyendo inmobiliaria sin pensar en todo el daño ecológico que existe y que debemos pensar en nuevas formas comunitarias, colectivas, vinculadas con la naturaleza y de respeto hacia, como te decía, este horizonte comunitario y más solidario del buen vivir. Gracias por tu respuesta, Manuela, y con mucho respeto. Tratemos, ojalá, de que seamos un poquito más concisos, pero muchísimas gracias por tu respuesta. Pasaste por muchos temas. A Cristian le va a quedar grande quizás responder todo eso, pero en el enfoque más original, que es justamente también lo que responde Manuela en distintas áreas, ¿no? Te pregunto a ti, ¿cuál es tu opinión? Mira, yo creo que a veces en vez de pensar en un Estado más grande, tenemos que pensar en un Estado más eficiente, más moderno, más supervisor, ¿cierto? No tenemos que limitar el emprendimiento privado o el emprendimiento. Todos tenemos que aportar en esta sociedad. Evidentemente que uno esperaría que hubiera más participación y otras formas de participar de la ciudadanía, como lo que decía Manuela, un poco más de descentralización, desconcentración, que los gobiernos regionales, y después pasemos a los municipios que también puedan tener lugar y formas de participación más directa dentro del Estado en general. Pero el punto es, yo creo que tenemos que tener un Estado más eficiente y no un Estado más grande. Todos tenemos que aportar y no podemos simplemente quedarnos o con lo privado o con lo público. Todos tienen que hacer su aporte, y en aquellas áreas en donde el privado pueda invertir y que vaya eso en beneficio de la ciudadanía, el Estado tiene que estar detrás vigilando que se cumplan los estándares que correspondan en cada una de las áreas en donde ellos participan. Perfecto, muchísimas gracias por tu respuesta. Miren, nos quedan algunos minutos todavía, podemos hacer una ronda más por cada uno. Al principio yo decía, claro, está el tema derechos-deberes, que es el que hemos desarrollado en gran amplitud, pero ustedes también de alguna forma han entrado al segundo, Manuela, con respecto al tema comunitario o más local, la transferencia de poder. ¿Cómo se imaginan ustedes este país desde el punto de vista del poder? No sé si es el sistema, si es presidencial o no lo más importante, la relevancia o no de los partidos políticos, las estructuras, la división de los poderes del Estado, en fin. ¿Cuál es la clave para cada uno de ustedes en eso, en cómo transferir ese poder que entiendo todos criticamos desde que está muy arriba y no tanto en las bases? Pero ¿cómo lo hacemos factible? Luis, comenzamos contigo. Muchas gracias por la pregunta. Antes de entrar directamente a esa, quiero hacer dos alcances. Uno, respecto a lo que decía Manuela, nunca se ha planteado en mi posición una contradicción entre Estado y mundo privado. Por el contrario, son absolutamente complementarios. Dicho eso. Segundo, estoy pidiendo que el Estado
Estado asuma todas las obligaciones que puedan asumir los particulares. Solo digo que la norma del artículo 19, número 21 de la Constitución Política del Estado lo relega a al fondo de cualquier discusión en cuanto a lo que es el planeamiento de la sociedad. Lo que necesitamos es igualdad de condiciones entre lo que es Estado y mundo privado. Perfecto. El Estado lo que debe hacer fundamentalmente es orientar al mundo privado y darle los recursos financieros para que puedan hacer sus determinados proyectos. Queda claro, Luis. Hecho esos alcances, paso al tema que me preguntas. Breve, eso dice relación directa con la descentralización. Necesitamos una transferencia de poder político, administrativo y de poder financiero desde el gobierno central a los gobiernos regionales. Eso está claro y en esto hay prácticamente una unanimidad. Aquí yo probablemente voy a tener un discurso un poco distinto a todos. Es necesario a su vez que haya una descentralización entre lo que es el gobierno regional y las provincias. Las provincias hoy día, si bien aparecen nombradas en la Constitución Política del Estado, en la práctica existe solamente como una agrupación de comunas en las cuales el gobernador respectivo ejerce coordinaciones de servicios públicos y también aplica medidas de policía. Más allá de eso, la provincia no existe en la Constitución chilena. Lo que yo estoy planteando ahora es que existe, y esto lo he conversado a su vez con constitucionalistas y con gente que se dedica al tema de la descentralización, y es una idea que debe ser conversada y que si yo llego a ser elegido como constituyente, la pondré en la palestra. ¿Ya? La siguiente. No digo que sea la solución, pero ahora hay que conversarla. Rapidito, Luis, hay que conformar asambleas provinciales, comunas, que fijen los proyectos y las políticas públicas que se deben desarrollar en toda y cada una de ellas y en las provincias y en el conjunto de la provincia. Ya. Forma desde ahí elevarla de nivel del gobierno central. Que esta la cumpla obligatoriamente, por supuesto, contra el presupuesto existente. No estoy hablando de políticas populistas. Gracias, esta es una idea que está surgiendo de conversaciones con constitucionalistas y con gente que está en descentralización. Muchas gracias por tu respuesta, Luis. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, Manuela, Cristian. Pero de todas maneras vamos a seguir atentos a todo lo que ustedes tengan que aportar justamente en esta campaña. Les deseamos todo el éxito del mundo para que lleguen justamente a la constituyente, ¿no? A redactar esta nueva constitución. Estamos en una época mucho más clave con el inicio de la propaganda. Así que muchas gracias a Manuel Arroyo, a Cristian Greenhill y también a Luis Barceló. Muchas gracias a los tres. Fue cortito el tiempo, pero lo disfrutamos. Gracias, de verdad. Gracias, buenas tardes. Chao, que estén muy bien. Bueno, y con este debate muy interesante, nosotros vamos a terminar aquí el Aquí se debate, pero usted tiene que mantenerse en la compañía de CNN Chile. Tenemos muchas noticias que entregarles en breve.